la parte principal de este programa, Una Mirada, que es la entrevista central del día de hoy, hemos querido reforzar con otro emprendedor, quien ha tenido un ejemplo en su trayectoria de desarrollo profesional y con quien vamos a conversar a propósito de un campo muy interesante para la gente que habitualmente le importa qué hacer, cómo reaccionar ante ciertas circunstancias, pero también conocer los problemas que a diario le atañen. Estamos hablando de la mecánica automotriz. Para ello vamos a conversar con Marcos Vázquez, quien es técnico automotriz y quien nos va a orientar, Andrés, un poco de toda esta temática, este mundo de la mecánica automotriz. Bienvenido, Marcos. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Andrés, tenemos a Marcos y tenemos 80,000 preguntas de mecánica que hacerle, pero a mí me gustaría conocer primero su trayectoria. Correcto, ¿verdad? Exactamente. En la parte de emprendedor, ¿qué tiempo tiene Marcos Vázquez en el campo de la mecánica automotriz? En lo que concierne a lo que es la mecánica, yo inicié a los 14 años. Te digo esto, porque hay muchas personas que terminan estudiando, pero comienzan siempre a los 9, a los 8 años, a los 10 años, a los 14, porque comienzan a un taller de pequeñitos. Correcto. Esa es la vocación. Es la vocación. Que les llama. Precisamente esa es una necesidad que ya tenemos hoy en día, porque ya ningún menor de edad puede asistir a un taller de mecánica, porque el gobierno no lo permite. La ley no lo permite. Entonces, muchos jóvenes que tienen ya la edad de poder ir a un taller, no se familiarizan con la grasa, el sucio, y entonces desisten. Y quizás esa es una de las partes por la cual hoy en el área automotriz hay mucha carencia de técnicos. ¿Cómo te inicias en el área? ¿Siempre fue tu ilusión, te inquietó siempre la mecánica, el funcionamiento de los vehículos, o por ejemplo? Desde pequeño yo trabajaba mucho con lo que eran bicicletas de mi hermano en mi casa. Y siempre tuve esa motivación de lo que es la mecánica. Y tú la desarmabas para repararla, para ver cómo funcionaba. Exactamente. Así hacía mi papá con la electrónica. Luego inicié en un taller de mecánica de motocicletas. Ahí me capacité en lo que era totalmente la parte eléctrica y mecánica de motocicletas, pero quería más. Necesitaba desarrollar más ese deseo, esa inspiración de aprender, y pasé a lo que es la área automotriz. Luego de ello empiezo a estudiar en lo que es la formación dual del Infotep, estudiando y capacitando la mecánica, y luego pasé a trabajar para una compañía de venta de combustible en la Texaco, para lo que es el área de mantenimiento de vehículos, mantenimientos de afinamientos, y eso es lo que se hacía. Y ahí me desarrollé y adquirí muchos conocimientos en esa área, y desde que salí de esa compañía, entonces me lancé con mi propio proyecto, que hasta el día de hoy estamos de pie. En los años 70, en los años 80, muchos de los jóvenes que estudiaban en la universidad, por ejemplo, electromecánica, complementariamente con eso, hacían unos cursos, recuerdo, unos cursos por correspondencia. Y veíamos a muchos estudiando mecánica automotriz, pero era por correspondencia, le mandaban unos folletos. Correcto. Y luego entonces de esa manera, eso ha desistido. ¿Por qué? Ha desistido porque ya hay lugares directos aquí donde ir, o en ese tiempo existían porque no había lugares aquí donde estudiarlo. Antes era muy escasa los centros de capacitación en el área técnica, en lo que es la mecánica, y los que habían era de muy poco acceso, porque estaban principalmente ubicados en lugares donde las personas de lugares muy lejanos no podían asistir, y por eso se creó lo que era correspondencia. Ya hoy en día, como la tecnología está muy avanzada, uno lo hace desde la tranquilidad de su casa, se va capacitando vía internet, y los centros de capacitación también están muy bien equipados y avanzados, y por ahí vamos. Pero la parte técnica, por su parte, fuera de lo que es los institutos de capacitación, están haciendo una autocapacitación vía internet con
técnicos fuera del país, que les ha dado un buen conocimiento y un desarrollo enorme en lo que es el área técnica automotriz. Se daría buen técnico, escúchame Enrique, se daría buen técnico no para ejercerlo para trabajar, sino para conocer el que tiene un carro viejo con el que tiene un carro nuevo. Mira, el término de Es carro una viejo... pregunta como que vino del público, pero Del en público. realidad de la creatividad de Andrés. El carro Conociéndolo viejo, el que manejamos nosotros y que conocemos como carro viejo, tiene muy poca tecnología que uno pueda aprender y desarrollar. Los carros nuevos sí tienen la manera de hablarnos, de comunicarnos. Te digo esto, y escúchame Marco, te digo esto porque hay personas, amigos que tú tienes, ellos no son mecánicos, pero tú le dices, el carro tiene un fallo y te dicen, puede ser el coil, puede ser esto, Sí, porque puede se ser lo tal cosa, saben. y tal cosa, no, puede ser tal esto, puede ser esto. Mi papá puede tenía un ser emisión. cepillito que es lo que ya lo sabía reparar él mismo. Sí, exactamente. Precisamente, mira, los vehículos tienen un funcionamiento autónomo en sí mismo, en el hecho de que un mal funcionamiento de mezcla en un General Motor, por ejemplo, estos vehículos que tienen equipos de gas computarizados, si hay un desequilibrio en la mezcla de aire-combustible, te puede dar un fallo de golpeo de transmisión. Y no es porque la transmisión tenga problemas, sino porque el fabricante entiende que es primordial que un vehículo trabaje con la mejor mezcla posible para lo que es contaminación, funcionamiento del vehículo y demás. Y cuando él entra en esa fase, lo que hace es que te crea una situación de mal estado y gravedad en el mismo para que tú te empujes a llevarlo a un técnico y no lo dejes pasar simplemente por alto. Porque muchas personas le ven la luz de servicio encendida, la de check engine, y no le hacen caso. Y cuando el vehículo te está dando una señal, Es un Algo aviso está que pasando. Exacto, algo está pasando. Por sencillo que sea, debes estar seguro de qué está pasando, porque el vehículo te está diciendo que necesita que tú lo lleves a... Cuando Andrés dice de los vehículos viejos y tú mencionas los vehículos de ahora, ¿qué cosas fundamentalmente diferencian a lo que era ese vehículo de bujía, platino y condensador y ahora hay tantos módulos electrónicos? ¿Cuál es la diferencia? Que la gente tiene que decir, ya yo no puedo meterle mano a mi carrito, tengo que llevarlo donde el técnico, donde el especialista. Mira, la diferencia es abismal, tanto electrónica como mecánica. La parte básica de la parte interior, de mezcla, de explosión interior, es la misma. O sea, 4 tiempos, admisión, expansión, compresión y escape, es la misma en un carro viejo y un carro moderno. Repite, ¿qué son los 4 tiempos? Los 4 tiempos es la fase de funcionamiento en el ciclo de explosión de un cilindro. Cuando sube y cuando baja. Cada vez que sube se originan 2 tiempos. Y cada vez que baja se originan 2 tiempos más. Eso hace el ciclo completo de admisión, expansión, compresión y escape. Esos son los 4 tiempos. Cuando es un vehículo de 2 tiempos, que principalmente se usaban en vehículos de menos cilindrada y en motocicletas, el mismo ciclo lo hace, pero en una sola subida. El pistón sube y hace el ciclo de admisión, expansión, compresión y escape. ¿Qué venía haciendo en ese vehículo que tú describes? Es decir, cuando hablamos la pregunta de vehículo viejo y vehículo nuevo, y Enrique ilustra bien diciendo que son los componentes, ¿qué función, qué importancia tenía para ese vehículo antiguo el carburador? Y hoy en día, ¿por qué pieza ha sido reemplazado ese carburador? Buena pregunta. Mira, el carburador es una pieza Mucha gente se quema, ¿verdad? Porque la gente la conoce mucho porque cuando ese carro se da un calentón, había que abrirlo y mandarse corriendo para que él botara el agua. Sí, ¿no? sí. Mira, el carburador es una pieza que trabaja en lo que se llama técnicamente efecto Venturi, que es la succión del combustible por admisión en una ducha que se le llama Venturi, que succiona la cantidad de combustible dependiendo de la cantidad de aire aspirado del motor. Ese combustible estaba controlado por unas, lo que le llamamos espitas, que tenían una medida hecha por el fabricante que tú podías cambiarla dependiendo de la necesidad que tú tuvieras.
pero el combustible entraba sin una medición de lo que se llama en la mezcla de combustible relaciones estequiométricas, que es una de 14.7 a 1 partículas de aire por partículas de combustible. ¿Qué sucede? Cuando el vehículo utiliza el funcionamiento del carburador sin medir la cantidad de combustible con la precisión que debe ser, tú creas unos gases tóxicos en el escape por el exceso de combustible y creas una carbonilla en la cabeza del pistón por combustible no quemado, aparte de los mismos residuos del combustible. Entonces, lo que siempre se ha buscado en lo que es toda la tecnología que la mecánica hoy nos presenta es que todo el desarrollo de sensores, computadoras, servomotores, funcionamientos precisos de todos los componentes es para que el resultado en el escape sea lo menos ofensivo posible. Y creando, por ejemplo, tú puedes sacarle a un motor de 2000 cc, centímetros cúbicos, tú le puedes sacar la misma potencia que a un motor de 6 cilindros de los años 80. ¿Cómo? Ahora, por la mezcla más eficiente. Claro, Ok. claro, tú tienes mucho, porque los vehículos hoy en día no están basados a calidad, sino a eficiencia. Explícate mejor. Ok. Para poder crear eficiencia, tú debes hacer, por ejemplo, un vehículo hoy en día choca y se desbarata porque todos los componentes son plásticos, están concentrados a absorber Y la los gente decía, golpes. por ejemplo, un Peugeot antes de hierro puro. Exactamente, entonces no es duradero porque tú chocas, se desbarata, pero tu vida es más protegida por el mismo, por eso el vehículo es más eficiente en el proceso del deseo de proteger al conductor. Entonces, no es mayor calidad, no es durabilidad, sino eficiencia. Y todo está basado en ella. Marco, ¿por qué la gente va al mecánico en este país? ¿Cuál es la causa mayoritaria? Que, digamos, generalmente el tren delantero es el causante de la mayoría de las averías que vienen aquí. O la falla en el combustible es la mayoría de los requerimientos que yo tengo como mecánico. ¿Por qué la mayoría de la gente va a acudir a buscar servicio? Permítame conectar esa pregunta con lo que está diciendo Enrique para el público. Enrique dice, ¿por qué la gente va al mecánico? La gente va al mecánico a la misma frecuencia que el ser humano va al médico. Al médico. Sí, correcto. Yo me atrevo a jugármela. El ser humano va menos al médico que lo que se atreve a ir al mecánico. ¿Cómo va a ser? Sí, se cuida seguro. menos a sí mismo Seguro, que al vehículo. Seguro. O sea que es tan vanidoso y tan... No es vanidoso, porque tú le tienes miedo a lo que conoces y temor a lo desconocido. Entonces, cuando tú desconoces qué te puede pasar, te alteras más y busca la precaución. Pero de ir al médico, siempre tú confías en que me voy a tomar esto en la casa, voy a hacer aquello, voy a tomar reposo, voy aquí y allá, y evitas ir al médico. En lo que es la mecánica, como las cosas son tan complicadas hoy en día en la parte técnica, la gente crea ese temor. Pero aquí principalmente lo que debemos incentivar más es la parte de mantenimiento preventivo. Esa era mi próxima pregunta. Exactamente. El mantenimiento preventivo... ¿Existe esa cultura aquí en este país, de mantenimiento preventivo? No, por muchísimas razones. ¿O acuden razones. nada más cuando tienen el problema? Principalmente. O más bien hay personas que dicen, cómprale ese carro a Enrique porque el mantenimiento lo da en la casa. Sí, y cuando se refiere a la casa, se refiere a la casa de donde venden ese asegurado, vehículo, que está asegurado de la marca. porque tiene ese mantenimiento. Sí, eso tiene sus verdades, pero hay muchos técnicos buenos, muy buenos, capacitados, confiables, honestos en lo que es el área automotriz. El mecánico debe orientar al cliente y esa cultura no la hay aquí.
no la hay por muchísimas razones. Pero yo debiera darle al cliente la recomendación que el vehículo debe tener antes de que le dé el problema. A propósito de esa orientación y de esa confianza que tú dices, te pongo un ejemplo. Hay una persona que yo conozco, le dicen en los kilómetros, le dicen 8, el nombre que le dicen es 8, porque vive en el kilómetro 8. Y él tiene, a propósito de confianza, por costumbre, ahora pienso así rápido, por costumbre, que cuando tú llevas el vehículo a donde él para arreglarle algo, y él hace el cambio, él va, voy a tal sitio, él siempre tiene por costumbre guardarte la pieza. Mira, esto fue lo que yo le quité, míralo aquí, te lo entrega. Y generalmente ese tipo de cultura yo no la veo mucho, sino que te dicen, le cambié tal cosa, pero tú no eres mecánico. ¿Cómo tú sabes si eso sucedió o no? Entonces ahí entra la confianza que tú dices que debe despertar el mecánico. Sí, pero eso se cultiva. Eso se cultiva. Es correcto. La fama, ¿verdad? Que da sí, la fama. Eso se cultiva y es correcto que tú le entregues las piezas que le cambiaste al cliente. Hay clientes que hasta te dicen, pero no es necesario, o no me dejes nada dentro del vehículo. Pero siempre debes de darle la opción de que él elija qué hacer con la pieza que tú cambias. Porque se malinterpreta muchas cosas. Genera confianza. Y tú, por ejemplo, me llevas tu vehículo y le cambio X o Y piezas, pero tú te sientas a tomarte un trago con un amigo que tiene el mismo carro que tú y tú le dices, yo le cambié a mi carro. ¿Y tú la viste? No la vi. Entonces ya ahí viene. Pero tú debiste verla, porque entonces se va creando esa desconfianza en lo que tú no puedes probar. Correcto. Entonces lo correcto es que cada vez que tú cambies, mire, esas son sus piezas, ¿qué hago con ellas? Marcos, una pregunta. Hay algo que crea entre mecánicos, sugiriéndole a personas y entre personas, en este caso que no son mecánicos sino clientes, la famosa contradicción entre los vehículos importados sobre el termostato. Quítaselo, pónselo. No, hay que quitárselo. Eso no se necesita aquí en este país. Eso no se necesita ahí, quítaselo. Y otro dice, no, es necesario por tal razón. Por fin, la importancia del termostato en el vehículo. Mira, eso era... Dejárselo, quitárselo. Ah, buena esa, Andrés. Eso era mucho cuestionamiento. Y antes, en los años 90, cuando empezaron a traer los Corolla, esos Honda Civic, lo primero que hacía era, cuando lo traían de importación, quítale todas esas mangueritas, quítale el catalizador y quítale el que eso no se usa aquí. Que eso se usa aquí. Y ponle un radiador de 3 canales. Muy grave error. Los vehículos están más que probados que para su muy buen funcionamiento necesitan tener un equilibrio de temperatura donde no exceda a la deformación por exceso de temperatura y no mantenga un nivel frío, porque la fricción crea mayor desgaste con una temperatura fría. Ahora bien, los vehículos tienen lo que se llama sensores de oxígeno, sensor lambda, en el escape, que convierten energía química, que son los gases que quema el motor, en energía eléctrica. Para darse ese proceso necesita tener mínimo 360 grados Fahrenheit para que ese proceso se dé. Si el motor no alcanza esa temperatura lo más rápido posible, pues en ese lapso de tiempo hay un exceso de combustible o un combustible no monitoreado por la computadora, porque no tiene quien le dé la información, que es el sensor. El termostato, que vienen de dos tipos, de 2 vías o de 1 vía. El termostato mantiene el agua cerrada en los ductos, en los ductos de refrigeración, y las galerías del bloque del motor se mantienen estancadas porque el termostato está cerrado. Entonces, la temperatura que genera el motor calienta ese poquito de agua que está en el bloque, y el motor alcanza la temperatura de funcionamiento lo más rápido posible. El termostato entonces empieza a abrir poco a poco y entonces empieza a transferir agua del radiador hacia el motor, pero ya está caliente y está estable. Pero cuando el motor hace así, que te sube la temperatura al funcionamiento normal, en el radiador está fría.
Imagínate si no tuviera termostato, tuviera que enfriar toda esa agua y ese proceso. Tú puedes salir de tu casa y durar, qué sé yo, cuántos kilómetros y la temperatura fría. Entonces, ¿tú recomiendas dejar el carro íntegro como No tal y como recomiendo, viene? no. Ya los vehículos vienen diseñados que si tú le quitas el termostato te da una alerta en la luz de servicio. Porque él está diseñado para decir, el vehículo encendió, en tantos segundos debe subir la temperatura a su funcionamiento normal. Si no lo está haciendo, ¿Está escuchando? Déjele al vehículo intacto tal como llega. Seguro. El fabricante por algo lo puso ahí. pero seguro. Pero para desmontar esa teoría, en el verano en los Estados Unidos, ¿es más frío o es más cálido que aquí? Es verdad, Claro, más caliente. Es que mucho aquí. más cálido. Claro. Y no se lo quitan. Claro. De hecho, un coolant, que es lo que se recomienda echarle a un automóvil, A propósito de eso, ¿qué diferencia hace el amarillo que verde? Compra coolant verde, compra el coolant amarillo. ¿Qué es la diferencia del color? eso depende de la fabricación de los metales. Porque los vehículos utilizan en los motores Chevrolet, usan el hierro mucho más cantidad que el aluminio en los otros motores. Depende. Si tú le echas un coolant que no tiene el diseño por el cual el fabricante lo usa para ese motor, se crea una reacción electromagnética dentro de la parte del motor y crea una oxidación. Sí, pero el vecino mío le echa agua y está bien. Está- ¿Agua o coolant? ¿Agua o No, coolant? agua. El coolant es un refrigerante, el coolant es un antioxidante, es un lubricante, te protege la bomba de agua. Pero el vecino mío no está correcto. Hay que No, echarle coolant. Claro, por Hay que echarle supuesto. coolant. Pero no coolant de ese que te venden, que vale 60 200 pesos. Eso mejor échele agua, porque así no bota el dinero. Es decir, que para echarle ese coolant que tú estás diciendo, Mejor no le echarle echen agua. agua. Si es coolant, es el coolant de verdad. Por supuesto. O le echa coolant de verdad o no. O no le echa. Si tú tienes un vehículo, no importa el año que sea, y le echas un coolant de verdad, el coolant viene diseñado para funcionar 160,000 kilómetros. Pero una 7 pregunta. de la mañana. Sí, Manténla sí. ahí. 7 de la mañana. Prendí. Me voy para la calle. ¿Arranco de una vez o dejo un minuto que se caliente ahí, sentado en el carro hasta que se caliente y para entonces arrancar? ¿O por qué antes había que calentar el vehículo y ahora no? ¿Por qué dice? Antes había que calentarlo porque no habían todos los sensores y la tecnología para evitar esperar ese tiempo. Yo prendo y arranco. El que quiera esperar un minuto para tener su propia paz interior, que lo haga. Pero no es necesario. No es necesario. Sí. El vehículo viene preparado para encender y arrancar. Exactamente. La pregunta que tú dejas, No, porque estamos en los minutos finales. No, final, y bastante interesante esta conversación. No somos mecánicos, por aquí estamos dando cátedra de mecánica, ¿verdad? Nosotros no somos mecánicos, pero aquí estamos frente a un experto. Un experto, exactamente, con mucho conocimiento. Que decía que en lugar de ¿cómo se llama Mélida? Este papel que utilizaban, que le ponían a los muchachos en preescolar, que venían de colores para hacer florecitas y eso. Que para usar un coolant malo, es mejor coger agua y echarle de ese papel colorante, papel crepé. papel crepé rojo y que ya se tiene decoloraba, una coolant, tinta. Una tinta, exactamente. Una pregunta, si un vehículo va a una alta velocidad, se le van los frenos, no agarran los frenos y va a una velocidad excesiva y los frenos no le responden, O digamos una alta a velocidad. una alta velocidad, ¿qué hacer frente a esa situación? ¿Qué se recomienda hacer? Mira, es muy subjetiva esa pregunta. Porque si no tiene freno, ¿qué vas a hacer? O sea, tú pisas y no respondes. Un carro mecánico podría reducir Sí, con los sí, cambios, sí, con un pero un carro automático no, habría que no hay ver. opción. En un automático no hay opción. A menos que tú tengas, no pierdas el control y empiezas a pasarlo manualmente. Si el vehículo viene diseñado para pasarle los cambios de manera manual en la parte automática, se puede hacer. Pero es muy poca la reacción que te va a hacer el vehículo para detenerse. Primera recomendación, conservar la calma, diría yo. Conservar la calma y rece. De su rezadita. Pero los vehículos están dotados de una autonomía increíble en ese sentido, que ya un vehículo frena solo sin tú pisar el pedal, porque tiene un sinnúmero de sensores. Sí, pero son ultramodernos ya. Ultramodernos. No Uno crea, del año 2000. ya un carro no del tiene. 2014, 2015 te lo hace.
Una pregunta. En República Dominicana, realmente, estoy hablando con el mecánico, y me dijiste que uno de tus trabajos fue trabajar en una compañía que tiene que ver con el expendio del combustible. Correcto. ¿Existe en el país esos niveles de gasolina para los vehículos? Mira, Eso que dicen de que no, Premium. de la buena, de la mala, que eso existe, ¿verdad? realmente sí existe, pero no está dotada al nivel que debería expendiarse en las bombas o que el vehículo viene diseñado para ello. Hay algo muy importante, hay muchos vehículos que no están diseñados para combustible de alto octanaje y se lo echamos porque entendemos que es el mejor, ¿Y por qué? por la misma cultura de que lo mejor es lo mejor, cueste lo que cueste. Entonces, ¿cómo uno se da cuenta de cuál es el octanaje de mi vehículo? Tu vehículo tiene en El su manual. en su manual de usuario lo tiene. Mira, hay personas que dicen... Yo veo en Estados Unidos 93 octanos, 89 octanos, tiene un precio para cada uno. Exactamente, y son reales. Aquí hay muchas cosas que no quiero entrar en esos detalles, pero aquí hay una sola refinería y todos se suplen de ahí. Entonces es un tema un poco complicado. Okay. Una pregunta, Marcos. Yo estoy viendo la entrevista, estoy impactado, me ha gustado, veo conocimiento en Marcos y digo, bueno, quiero ir al taller, quiero ir a buscar los servicios. ¿Cómo contactar a Marcos? ¿Dónde ir? ¿Dónde ubicarte para poner mi vehículo en una mano especializada? Bueno, nosotros somos Mabauto, estamos en la Roberto Pastoriza 755. Vamos a colocar el logo ahí en la pantalla. Casi esquina José Tapia Brea, Antigua 18 en el Evaristo Morales. ¿Redes sociales personales o del lugar, de las redes sociales? Sí, en las redes, como Mabauto estamos. Correcto. Como Mabauto estamos. Bueno, Andrés, tremenda entrevista. Tremenda entrevista. Yo diría didáctica. Muy didáctica, que es el propósito de nosotros. Ilustrativa, primero, correcto. colocar el ejemplo de cómo una persona puede, a base de voluntad, a base de mucho trabajo, ser exitoso, llegar a ser exitoso. Y segundo, también el plano didáctico de lograr pues llevar enseñanza a nuestros televidentes que cada semana nos sintonizan. Gracias por acompañarnos. A ustedes por A invitarnos. ustedes por estar con nosotros en este programa del día de hoy y agradeciéndoles además de su sintonía del día de hoy que en la próxima semana nos sintonicen nuevamente. Gracias.